Ok, pues iniciamos, Rey, si quieres, Va, ok. platicando un poquito aquí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos quienes estén conectadas por acá en nuestro taller. Eh, pues qué gusto saludarles. Yo soy Pedro Castillo y también les presento aquí a Reinaldo Saldívar, que es colega y compañero aquí, un gran amigo. Y pues la idea de la actividad del día de hoy es platicarles, pilotear un poco este taller de lectura de sentencias que traemos y que quisiéramos ver cómo fortalecerlo también. Tenemos como estos dos objetivos: por un lado, pilotearlo, ver cómo, qué les parece; por el otro, fortalecerlo con comentarios, dudas, observaciones que tengan, y a raíz de eso, pues iniciar ya sea un diálogo para ver, una vez que se establezca el taller también, qué seguiría, ustedes cómo que visualizarían y demás con esta actividad. Eh, pero bueno, de inicio, comentarles, a Reinaldo y a mí nos parecía valioso comentarles cómo surge esto, y fue a raíz de una clase que tuvimos el año pasado que yo impartí en el TEC, igual en formato virtual. Invitamos a Reinaldo en aquella ocasión, y surge un diálogo em, a raíz de una actividad que trae una de las clases, que es la sentencia, la 293, Rey. Es la contradicción de tesis 293-2011. Ahí, digamos que una de las partes relevantes de esta contradicción, que es muy conocida por muchas personas del gremio jurídico, es que ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano y desde luego para las y los operadores de justicia. Entonces, en ese contexto, pues tuvimos esta clase y ahí, digamos, para la preparación de la misma, dentro del material que se mandó fue un video, ¿no? De los secretarios de estudio de cuenta que redactaron esta sentencia. Y ahí hicieron un comentario, que creo si quieres ahora abordar tú, Pedro, que fue lo que nos llamó la atención, ¿no? Sí, uno de los secretarios a los que está entrevistando Carbonell en este video dice que lo que va a suceder en la educación jurídica a raíz de esto es un cambio cultural, porque ahora las y los futuros litigantes y los que ya litigan, o los abogados o quienes están involucrados en este tema, van a tener que entrar al estudio de sentencias, porque ya va a ser importante tenerlo como algo añadido, algo extra. Y bueno, eso se nos hizo un comentario bastante interesante, porque entonces surge la duda, ¿no? Y bueno, ¿cómo entramos a estudiar una sentencia? ¿Cómo leemos de entrada textos que nos van a parecer complejos e incluso no familiares, poco cercanos? Crecemos con los libros de Porrúa y con un montón de textos jurídicos que nos resultan muy familiares, pero creo que las sentencias es algo que, al menos Reinaldo y yo, reflexionando y platicándolo un poco, no, nos parecía lejano incluso, y creemos que es poca la comunidad que entra a estudiarlas, a entender lo que viene ahí, a interpretar y a raíz de eso generar diálogos. Y bueno, el comentario que hace el secretario es en ese sentido, ¿no? Es decir, viene un cambio cultural importante, hay que entrar a estudiar las sentencias. Y bueno, un paso previo a esto sería cómo estudiamos esas sentencias, cómo surge, cuál pudieran ser técnicas para entrar a leerlas, de qué manera disectarlas y decir, bueno, esta parte de la sentencia me sirve aquí, aquí identifico esta otra parte. Y a raíz de eso, tanto Reinaldo como yo vimos valioso decir, bueno, yo le preguntaba a Rey, ¿y tú sabes de espacios en los que se lean sentencias, o de metodologías, o de técnicas? Y Rey, que trae como la experiencia de haber estado en el Tribunal Electoral y ahorita en la Dirección General de Derechos Humanos de la Corte, me comentaba un poco, pues si quieres platicar de tu experiencia, ¿no? Releyendo Va. Sí, no, yo primero que nada señalar que esta plática con Pedro lo que concluimos es que nuestra formación careció de leer sentencias y en consecuencia de una metodología para entenderlas, ¿no? Porque normalmente uno como estudiante de los primeros semestres eh, termina siendo una formación muy doctrinaria y con textos que no necesariamente están actualizados y que no necesariamente lo vinculan con el trabajo jurisdiccional, ¿no?
Entonces, que es fundamental en el ejercicio de la abogacía. Entonces, bueno, nos pusimos a buscar y encontramos un texto de un autor, un profesor de Estados Unidos que se pide Kerr, ahorita no me acuerdo su nombre, pero él inicia este texto señalando que va dirigido para estudiantes de los primeros semestres, y ahí comenta: próximamente vas a empezar a leer un montón de sentencias en tus clases. Y la reflexión fue que en nuestro caso no fue así. Y después, bueno, Pedro es profesor universitario y me ha hecho el honor de invitarme a sus clases, y platicando con estudiantes de diversos semestres, pues tampoco es como que actualmente se lean muchas sentencias, ¿no? Entonces, lo cual nos parece un poco pues un área de oportunidad en la cual pues hay que empezar a incidir. No sé si hay manera, digo, yo no sé quiénes estén conectados, pero no sé si alguien tuviera algún comentario en respecto a cómo fue en su caso su formación, o sea, si cuando estudió, si era una práctica común de las y los profesores leer sentencias, o si ustedes lo están incorporando a sus clases. Sí, igual les puse ahí la pregunta en el chat de ustedes, ¿cómo leen, cómo han leído sentencias? ¿Han seguido alguna metodología? O como dice Reinaldo ahorita, ¿cómo lo han hecho, no? ¿Cómo lo han incorporado en sus clases? Y bueno, entonces esto es lo que da origen a esta actividad. Piloteamos una, bueno, hicimos una en el TEC con un grupo de estudiantes, y con ahí la directora de departamento, la doctora Nayeli Ramírez, nos permitió a Reinaldo y a mí tener como un par de sesiones con los estudiantes, con el estudiantado, perdón, y posteriormente una tercera sesión que fue un diálogo de cierre, que es como la forma que seguimos en esa primera ocasión. Entonces, el día de hoy lo que les queremos presentar es como esta metodología en una sola sesión, como algo compacto, si se pudiera decir. Pero lo ideal sería, en aquella ocasión, si vimos que dividirlo en 2 sesiones con una semana de espacio entre una y otra es una forma ideal porque da suficiente tiempo para que el estudiantado lea la sentencia, identifique cada una de las partes y, y parta como y ya se llegue a la segunda sesión como muy bien identificados estos elementos. Entonces, bueno, aquí de entrada, eso era lo que les queríamos comentar y en general entonces los objetivos de la sesión son, el primero es presentarles esta metodología que elaboramos Reinaldo y yo, el segundo es ponerla en práctica. Va a haber un espacio de la sesión que les vamos a dejar para que escojan una de las 5 sentencias que tenemos en una carpeta compartida y llenen un formato que viene ahí mismo en esa carpeta, y después de esa media hora de lectura volvamos para, bueno, a través del chat ver quiénes lograron identificar, que nos pudieran comentar al respecto. Y bueno, lo último es el otro objetivo es ver de qué manera se puede fortalecer esta actividad, si tuvieran algún comentario o sugerencia para incorporar en ella. Entonces, bueno, una primera parte de la actividad sería presentarles la metodología y las partes que identificamos como propias que se deberían de identificar. Entonces aquí, Reinaldo, si quieres tú continuar esta parte. Voy a compartir mi pantalla. Ok, primero un poco de lo que ya se ha hablado. Bueno, nada más para la actividad, no van a ser sentencias completas, ¿no? Porque sería imposible en un transcurso de tiempo, pero la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una sección de resúmenes de sentencias. Entonces, esas son las sentencias con las cuales ustedes van a trabajar en la dinámica de hoy. Fundamentalmente, ¿por qué es importante leer sentencias? Pues bueno, ya Pedro adelantó un poco de cuál fue nuestra reflexión de por qué es importante a partir de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han cobrado cada vez más relevancia en nuestro sistema jurídico. Digamos, nos establece, a ver, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, pero también la reciente reforma constitucional en materia de justicia federal habla de que vamos a pasar de un sistema de tesis, como el que todo el mundo hemos usado, a un sistema de precedentes, ¿no? Y entonces ya no va a bastar con que conozcamos el párrafo enorme y el rubro que habla una tesis jurisprudencial o aislada, sino vamos a tener que conocer los hechos del caso, el desarrollo argumentativo de la corte o de cualquier tribunal, y bueno, pues eso es de la mayor relevancia, porque, digamos, hay una corriente que ha mencionado
que mucho de la importancia de estudiar a partir de casos es que te enseña a pensar como abogado y abogada. ¿Y qué es eso? ¿No? O sea, ¿no? Digamos, en términos de lo que se ha señalado por diversos autores y autoras, es, digamos, conocer la complejidad del sistema de fuentes del derecho que actualmente tiene todo sistema jurídico, ¿no? Aquí ya pusimos 3 ejemplos, o sea, nuestro sistema jurídico pues está compuesto de normas, sí, pero también de criterios interpretativos, y criterios interpretativos que ya no solo son de fuente nacional, sino también de fuente internacional. Y todo ese conjunto de fuentes convive en el momento que se tiene que pensar y resolver un caso. Además de conocer el conjunto de estas normas, pues hay que saber aprender a interpretarlas, hay que tener la capacidad para poder resolver casos concretos y ofrecer razones que sustenten los puntos de vista, ¿no? Entonces, todas estas actividades en concreto consideramos que se desarrollan de una muy buena manera al momento de leer sentencias, ¿no? ¿Por qué? Porque él o la estudiante tiene la oportunidad de ver todo este proceso, de ver la complejidad, la cantidad de complejidad de fuentes, de ver los procesos interpretativos, de ver un proceso en el cual se tiene que justificar y argumentar porque se toma tal o cual decisión, ¿no? Ahora, estos son los puntos que nosotros consideramos. Al principio les comenté un texto de este profesor que vamos a compartirles también. Digamos que nosotros lo tropicalizamos. Le ajustamos más partes que consideramos que son relevantes y que al menos tienen su origen en las reflexiones que yo tuve cuando estuve en un órgano jurisdiccional. Cuando uno está en un órgano jurisdiccional, al menos en la dinámica en la que yo estuve, me recordó mucho las películas que vemos sobre todo en Estados Unidos, de cuando se dan en aulas de derecho, en el cual él o la profesora señala, a ver, tú, cuéntame los hechos del caso, de la sentencia que leímos para esta sesión, y cuáles fueron los argumentos de las partes, y quién redactó la sentencia, y cuáles son los hechos, y cuáles fueron los puntos resolutivos, y hubo mayoría, hubo unanimidad, qué dijo la minoría. O sea, este tipo de reflexiones que uno los ve en la ficción, los ve también en el ámbito profesional, y los debería ver también en el aula. ¿Por qué? Porque esto permite una agilidad al momento de empezar a interpretar y analizar estos textos jurídicos. Ahora, con esta metodología, sin perder de vista que siempre hay que hacer una lectura crítica de las sentencias, ahorita estamos partiendo de que esto es para personas que están en los primeros semestres. Y por ser para las personas que están en los primeros semestres, no nos importa tanto por efecto de esta actividad que puedan tener una postura crítica frente a la sentencia, que puedan elaborar una crítica, por así decirlo, a la sentencia. No, lo que nos importa es que en sus primeros contactos con una sentencia sepan qué es lo que tienen que hacer, porque luego nos pasa que nos enfrentamos a textos de 70, 80, 100, 120 páginas y no sabemos qué es lo que se tiene que hacer. La propuesta aquí es agarrar estos puntos y a partir de ellos identificarlos para poder narrar y explicar pues qué es lo que dice la sentencia, ¿no? Y que estos puntos no se van a encontrar de manera lineal a lo largo de la sentencia. La idea es tenerlos presentes para al momento de hacer la lectura saber, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con una sentencia muy corta, sin mucha complejidad en qué fue lo que resolvió el órgano jurisdiccional que conoció el caso. Pero bueno, es nada más para dar un ejemplo y de cómo de una sentencia, qué es lo que se espera que él o la estudiante pueda al final del día decir, oye, ¿sabes qué? La sentencia es esto. Entonces vamos a empezar con esta sentencia. Pedro, no sé si un comentario antes de empezar. Sí, nada más como reiterar esta parte de cada una de estas partes que ya Reinaldo aquí identifica, están en libertad a la hora de implementar esto en una clase, en un salón, de decir, miren, ya sé explicarles qué es un título o qué es un número de expediente o quiénes son las partes, hacerlo como con una explicación o ir como algo práctico, decir, bueno, en esta sentencia aquí se identifica el título, estas son las partes, como nosotros decidimos ir por una aproximación práctica en este caso, pero igual cada profesor, profesora tiene esta libertad de decir, pues yo prefiero explicarle desde pe a pa porque a veces no va a ser tan obvio encontrar alguna de las partes, sobre todo cuando ya entramos a hechos del caso o a lo que se discutió, cuáles fueron los argumentos. Pero no nada más como reiterar eso, Rey. Correcto.
Mira, aquí un ejemplo de lo que decíamos de que tropicalizamos un poco el asunto. Normalmente uno cuando escucha los casos en los sistemas del common law tienen títulos, ¿no? Por ejemplo, Roe versus Wade, o sea, que puede involucrar a las partes o que puede involucrar qué fue lo que se resolvió, ¿no? Como por ejemplo los casos de segregación racial en Estados Unidos. Ahorita no me acuerdo el nombre específico del caso, pero bueno, el punto es que tienen títulos, ¿no? Muchas veces. Que hacen identificable al caso. Aquí en nuestro sistema pues podríamos identificarlos más bien, o lo que tiende a expresarse más es el número del expediente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el equivalente al título del caso? El número de expediente, ¿no? En este caso, es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 365, diagonal 2018. Es el título, ¿no? Del caso. ¿Quiénes son las partes? La parte aquí está bloqueada, por así decirlo, pero ahorita vamos a ver por qué. Y la autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces ya sabemos, ok, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo el JDC 366-2018, en el que una parte actora está señalando, ahorita vamos a ver cuál, algún acto del Consejo General del INE. ¿Quién está resolviendo esto? Aquí se alcanza a ver SUP. Esta es la identificación que estamos frente a un caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y lo cual se confirma aquí abajo, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ok, entonces ya sabemos quién está resolviendo, ya sabemos que hay dos partes que están en disputa y ya sabemos quién redactó esta sentencia, ¿no? Que en este caso es la ponencia de la magistrada Yanin Otalora Malasís. Es importante saber también quién redacta la sentencia porque ya viendo esto podemos saber más o menos en muchas ocasiones con la práctica intuir cuál es la postura en determinados temas de quien está resolviendo, ¿no? De la ponencia encargada de redactar el asunto. Entonces, bueno, si nos fijamos aquí, ya estamos avanzando en lo que habíamos señalado, ¿no? El órgano jurisdiccional, el título del caso, las partes, quién la redactó. Ahora, antes de empezar la sentencia, aquí, por ejemplo, el tribunal tiene una muy buena práctica, que no tienen todos los órganos, que da al menos un resumen de qué es lo que se va a resolver, ¿no? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el expediente citado del rubro, presentado por, ahorita vemos quién es la parte actora, contra la omisión del Consejo General del INE de dar respuesta a su petición en el sentido de considerar actualizada la omisión impugnada y ordenar la respuesta inmediata de la autoridad responsable. Aquí ya vamos viendo que se trata del caso de un escrito de petición, del ejercicio del derecho de petición de la parte actora contra el INE, bueno, para el INE, y que no contestó, ¿no? Lo que se está alegando es una omisión. Y aquí empiezan los hechos del caso en el apartado de antecedentes. Esta es una sentencia de 36 páginas, incluyendo un voto particular. No vamos a ver la sentencia, yo ya hice el ejercicio de resumirla, y aquí simplemente lo que vamos a ver es lo que esperamos que él o la estudiante haga al momento de leer la sentencia. Digamos, un poco de hacer un listado, en este caso, este listado que está aquí presentado, e irlo llenando. Fundamentalmente es eso. ¿Por qué? Para que de esta manera tenga un método de saber qué es lo que se está esperando, que pueda ir identificando a lo largo de la sentencia y que no siempre está en orden, que muchas veces estará una parte de los antecedentes en tal página, pero después en la página 19 había también algo relevante. Entonces es simplemente que cuando vaya leyendo, vaya pensando, ¿sabes qué? Tengo que encontrar esto, irlo identificando e irlo juntando. Sí, y nada más aquí para añadir, por ahí les compartimos en la carpeta, bueno, ahí les dejé el link en la página del Congreso, está esta carpeta donde hay un formato para que se vayan, es un formato sugerido, igual al final lo pueden ajustar o usar, para que igual lo vaya llenando el estudiante o la estudiante que use y que esté leyendo la sentencia. Y que lo van a usar en la dinámica de ahorita. Voy a tratar de ser muy rápido. Los hechos del caso son los siguientes. La parte actora, que ahora ya les puedo decir quién es, bueno, no que les pueda decir, sino que ya leyendo la sentencia uno se da cuenta. Es una comunidad indígena que fue desplazada forzadamente en el mes de mayo de 2016 por integrantes de la delincuencia organizada. El desplazamiento forzado interno significa que una persona, o en este caso una comunidad, sale de su territorio escapando de una situación de violencia. Que esto es lo que ocurrió en este caso. Al menos 240 personas de esta comunidad indígena se vieron forzadas a desplazarse a otro territorio, ya que en el suyo, por los actos de violencia, su vida corría riesgo. En febrero de 2017, es decir, casi un año después, se instalaron en otro municipio, en donde, digamos, viven en condiciones de bastante precariedad.
Tan es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor para que el Estado mexicano realizara actividades para su protección. Ahorita no nos vamos a meter en eso, es puro contexto para que sepamos cuáles son las condiciones en las que está esta comunidad. Dentro de los hechos está la petición que ya habíamos adelantado. El 1 de junio de 2018, las personas actores presentaron ante el Consejo General del INE la solicitud de la instalación de una casilla especial en su campamento, que es a donde se fueron producto del desplazamiento forzado, ya que desean emitir su voto en las elecciones del 1 de julio en los procesos locales y federales, incluyendo la elección a la presidencia municipal del municipio donde son originarios. 7 días después, el 7 de junio, presentan esta demanda, bueno, la demanda que da origen a este juicio en contra del Consejo General del INE por la omisión a responder su escrito de petición. Es decir, solicitaron la instalación de la casilla y el INE hasta 7 días después no había dado respuesta. El 8 de junio, al día siguiente a la presentación de la demanda, hay una respuesta por parte del INE presentada por el director ejecutivo de organización electoral del instituto. Esos son los hechos del caso. Presentaron su escrito, no recibieron respuesta, presentan su demanda, con posterior a la presentación de la demanda, el INE responde por medio de su director ejecutivo de organización electoral. Entonces ya aquí tenemos una parte importante de los puntos, ¿no? Ahora, ya que abordamos los hechos del caso, nos vamos a los argumentos de las partes. Entonces, ¿qué dijeron las partes? La parte actora señala la afectación a su derecho de petición reconocido en el artículo 8 constitucional, pues el Consejo General no ha respondido en un breve término a su solicitud. Señala que esta afectación se refuerza porque falta menos de un mes en ese momento para la realización del proceso electoral y solicitan a la Sala Superior del Tribunal Electoral que resuelva en plenitud de jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que resuelva la petición y que ordene al INE la realización de los trámites necesarios para instalar la casilla especial que han solicitado. Eso es lo que está pidiendo la comunidad. ¿Qué está señalando la autoridad responsable? Que uno, ya se está instruyendo la búsqueda para buscar opciones para resolver el planteamiento de las y los peticionarios, partiendo del hecho de que el sistema electoral no cuenta con una legislación que establezca cómo se puede votar en una elección municipal fuera del territorio del municipio. Esto es importante porque las partes están solicitando votar una elección municipal ya no estando en ese municipio. ¿Por qué? Porque fueron desplazados forzadamente, ¿no? Digamos, en su escrito señalan que se va a tomar una decisión en los siguientes días y además que este juicio debe desecharse en tanto ya hubo una respuesta. Entonces el INE ya no estaría cayendo en una omisión. ¿Cuál es esa respuesta? El escrito que les comenté, que fue firmado por el director ejecutivo el director ejecutivo de organización electoral, ¿no? Entonces ahí están las dos partes. Aquí lo que señala la parte de la autoridad responsable es, a ver, yo ya respondí, esto se tiene que desechar y estoy viendo cómo voy a hacer lo que me piden las partes. Hay que identificar el marco legal. En muchos casos tendríamos que recurrir a un montón de fuentes, de fuentes de leyes constitucionales, tratados internacionales, criterios jurisprudenciales. Aquí nos vamos a enfocar en un artículo de la Constitución, el artículo 8, que señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien vaya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en un breve término al peticionario. Y esta es la cuestión jurídica a resolver, si el INE cumplió con esto o no. Ahora que ya sabemos el marco legal, ¿cuál fue el análisis de fondo? Bueno, la Sala Superior consideró que el agravio de los peticionarios es fundado, en tanto que la autoridad a quien se le presentó la petición no fue la que respondió. La petición fue al Consejo General del INE, quien respondió fue el director ejecutivo de organización electoral. Y en tanto no ha respondido, ya se excedió del breve plazo, del breve término, perdón, para responder. La Sala Superior señala que, si bien en otras ocasiones el director ejecutivo podría responder, ante la, digamos, en el caso concreto, al plantearse una situación extraordinaria e inminente, porque las elecciones ya van a realizarse, y que puede implicar una afectación al desarrollo de las mismas, tiene que contestar el Consejo General, ¿no? Por la premura y porque es el órgano directivo del INE. Y que respecto a la petición, respecto al escrito que había firmado el director ejecutivo, señalan que es una respuesta, uno, que no es de la autoridad a quien se le hizo el escrito, dos, y que es una respuesta parcial, porque señala que se está viendo cómo responderles, entonces no hubo una respuesta, ¿no?
Continúa la sala en su argumentación, señala que ante la urgencia de inmediatez, quien tiene que contestar es el Consejo General del INE, y que considera inviable la petición de la parte actora en cuanto a que emita una respuesta en plenitud de jurisdicción. ¿Por qué? Porque señala el órgano jurisdiccional, el órgano que en verdad tiene los conocimientos técnicos especializados para poder plantear si es bueno o no, o bueno, más bien cuáles son las condiciones para instalar esta casilla, pues es el órgano técnico especializado que es el INE, ¿no? Entonces, por eso no es una competencia, digamos, originaria para poder resolver la petición, ¿no? Aquí simplemente señala INE, Consejo General del INE, tú eres el obligado a contestar. Ahora, ya pasamos ya sabemos, hasta este punto, ya conocimos cuál fue el órgano, cuál es el número de expediente, quiénes son las partes, quién hizo la sentencia, cuáles son los hechos, cuáles son los argumentos de cada una de las partes, cuál fue el marco legal aplicable, cuál fue el análisis de fondo del órgano jurisdiccional. Ahora nos vamos a los últimos dos, que son los puntos resolutivos y la opinión de la minoría cuando ésta se presenta. En los resolutivos se ordena al Consejo General del INE emitir la respuesta a la petición de la parte actora en el ejercicio de sus facultades y en plenitud de atribuciones, que deberá ser congruente, completa y exhaustiva en un plazo no mayor a 3 días, contados a partir de que surta efectos la notificación. Es decir, una vez que pues surta efectos la notificación de la sentencia del Consejo General, se tendrá 3 días para poder contestarla, ¿no? ¿Cuál fue la opinión de la minoría? En este caso no se resolvió por unanimidad, se resolvió por mayoría. La minoría, en este caso una de las magistradas, consideró que el caso sí debía resolverse en plenitud de jurisdicción y que la Sala Superior debía ordenar al INE implementar las medidas necesarias para hacer factible el ejercicio del derecho al voto de esta comunidad, es decir, instalar la casilla. Ahora, esto es, digamos, el ejercicio que se espera que hagan las y los estudiantes, ¿no? Que teniendo todos estos puntos, los vayan llenando. Entonces, para que al momento de una exposición en clase y en el futuro, en su ejercicio profesional, cuando les pidan dar cuenta de un asunto, lo puedan explicar así, porque ya tengan todo esto lleno, ¿no? Para que una vez que llenen el formato que les vamos a compartir, estén en capacidad de poder expresar, digamos, un caso de la siguiente forma. En el JDC 366-2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo que resolver si el Consejo General del INE fue omiso o no en dar respuesta a un escrito de petición presentado por una comunidad indígena que fue desplazada forzadamente, solicitando la instalación de casillas especiales para poder participar en las elecciones federales y locales de 2018. La parte actora, además de impugnar la omisión, solicitó que la Sala Superior resolviera en plenitud de jurisdicción ante la inminencia del proceso electoral y por la posibilidad de que su derecho al voto se viera afectado de manera irreparable, por lo que la Sala Superior debía ordenar al INE la instalación de estas casillas. Por su parte, el Consejo General del INE señaló que ya había respondido a la petición de la parte actora por medio de un oficio firmado por el director ejecutivo de organización electoral, por lo que el juicio debía desecharse al haberse quedado sin materia. La Sala Superior determinó que el agravio de las y los sectores era fundado, ya que quien debió responder era el Consejo General del INE, y que había excedido el término breve que razonablemente podía considerarse para dar respuesta, de acuerdo con el artículo 8 constitucional. Asimismo, negó asumir plenitud de jurisdicción, en tanto el órgano especializado para la celebración de las elecciones, incluyendo la instalación de las casillas, era el Consejo General del INE. En los puntos resolutivos, determinó que el instituto tiene un plazo de 3 días después de la notificación de la sentencia para dar respuesta a la parte actora, debiendo notificar a la Sala Superior de su cumplimiento. El proyecto de sentencia fue a cargo de la ponencia de la magistrada Yanina Talara Malací y fue aprobado por mayoría de votos. Y una de las magistradas, la magistrada Adalys Soto, Mónica Adalys Soto, presentó un voto particular al considerar que la Sala Superior sí debía asumir plenitud de jurisdicción y ordenar al INE la instalación de las casillas especiales. ¿Qué fue todo esto? La idea es que de una sentencia que no es muy larga, que tiene 36 páginas, se puedan identificar estos puntos. Al momento de realizar, digamos, el ejercicio, la talacha, los identifiquen y los puedan resumir. La síntesis es una función muy importante y la identificación de argumentos también. Y una vez que ya tengan, digamos, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, estén en capacidad de que cuando les pregunten un caso, lo puedan expresar así, en estas 3 filminas. Entonces, más o menos eso es lo que se espera en una dinámica de clase, que las y los profesores compartan una sentencia, compartan un formato, compartan una serie de puntos que tienen que llenar, los llenen y que una vez que sea la sesión en clase, las y los alumnos estén en condiciones de poder explicar un caso así.
más o menos esto fue lo que espero no haberme tardado mucho. Y ahorita pasaríamos, digamos, a que ustedes puedan realizar esta actividad. Sí, nada más pone por ahí en el chat, María Antonieta, déjame ver si puedo compartir aquí el chat, Rey. Déjame, me salgo. Sí. O sea, ahí está. Ahora, la idea no era analizar tal cual la sentencia. La idea era simplemente, una vez que conocemos cómo es esto, qué es lo que se nos está pidiendo, poder realizarlo, ¿no? Entendiendo de que esto está dirigido a personas que van empezando su formación como abogadas y abogados. Así es. Por aquí les proyecto el chat de la actividad y pone María Antonieta Silva una pregunta que es muy buena. ¿Cuál es el tiempo que se dedica a esta actividad? ¿Una sesión o varias? ¿Se aplica alguna evaluación después de la actividad? El tiempo, cuando lo piloteamos, Rey y yo en el TEC tuvimos 2 sesiones. Una primera sesión en la que Reinaldo hizo un ejercicio parecido a este de ahorita, es decir, explicar y cuáles son las partes que se iban a identificar, qué es lo que se esperaba, compartirles la sentencia y un ejemplo práctico de esto sería una forma en la que ustedes podrían ir identificando. Y entonces lo que se nos hace ideal como una primera sesión de arranque en la que se explique esto puede ser al inicio del semestre, como algo extra dentro de la clase. Y después de ahí ya el estudiantado, que ellas y ellos solos vayan haciendo este ejercicio de identificar, leer y llegar con, ya sea con un formato como el que les estamos compartiendo, lleno, o con una síntesis con puntos como a ustedes les parezca mejor, ¿no? También esto es adaptable y flexible a la clase. Entonces 2 sesiones se nos haría ideal para hacer como el cierre de esto, que es explicarles cómo leer una sentencia y ya después llevar pues la lectura, ¿no?, de las sentencias en clase conforme lo vayan distribuyendo. ¿A partir de qué año de la carrera se puede realizar esta actividad? Rey, no sé, ¿tú qué? Empezando. De hecho, nosotros cuando identificamos el texto que nos sirvió como base para pensar en cómo adaptarlo a nuestro contexto, empieza así, señalando, oye, acabas de entrar a la licenciatura en Derecho, próximamente te vas a enfrentar a leer sentencias, ¿no? Y lo que nosotros percibimos es que eso no ocurre con regularidad, al menos no en la formación jurídica común aquí en nuestro país. Entonces, desde luego, lo que se les va a pedir, exigir al estudiantado va a variar en función de en qué semestre vayan, pero al menos que vayan relacionando este tipo de textos, pues es muy importante que sea desde el principio de la licenciatura. Bueno, si alguien quiere poner otra pregunta aquí, todavía tenemos unos minutos antes de entrar a la parte práctica. Y sí rescatar esto que comentaba ahorita Reinaldo, como no creer que por ser estudiantes de primer semestre no van a entender o ver muchas cosas, sino más bien tuvimos un diálogo como parte de esto que hicimos y la conclusión fue, bueno, la lectura de sentencias es algo que ya se debe de incorporar en todas las clases y como algo obligatorio o dentro del programa que se vaya siguiendo, ¿no? Entonces sí, desde los primeros semestres y con un ejercicio parecido a lo que hacía ahorita Reinaldo aquí, que era recorrer todo el camino de las partes que se buscaba identificar y demás. Pero bueno, creo que ya no tuvimos más preguntas por aquí. Gracias a Antonieta y Araceli que nos plantearon por aquí estos dos. Pues yo creo que seguiría ahorita la parte práctica, ¿no, Rey? Para entrar a esto. Entonces déjenme les comparto yo pantalla. Por ahí les hemos estado compartiendo un link en el chat para que entren a descargar unas sentencias. Es este mismo link, lo tienen ahí, o quienes tengan un lector de código QR les va a llevar una carpeta compartida. Y les pedimos que descarguen 2 cosas, una de las 5 sentencias que vienen ahí y el formato para taller. Descargarlo, por favor. Así les va a aparecer, lectura 1, 2, 3, 4, 5 y el formato también por ahí se va a aparecer.
Ya Ahora, sé que como les las... comentamos, son resúmenes de sentencias, entonces son textos que creo que máximo estarán por las 20 páginas, máximo. Entendiendo de que en una actividad normal sería hacerlo de tarea, ¿no? Para las y los estudiantes, pero bueno, aquí es, pues por la premura, es una buena opción. Así, así es. Y entonces, bueno, estos ya sé que le den descargar directamente o entran al texto y se descarga también. Ahí está el botón. Download, download. Y entonces les pedimos que escojan una de estas 5 lecturas al azar o por extensión, la que les parezca mejor. Y después vienen el formato que viene ahí. La idea es que llenen el formato con lo que se pueda, con lo que vayan identificando cada una de las partes que decía Reinaldo, y en media hora volveríamos aquí para ver esta parte, ¿no? Cómo les fue identificando y demás, ya sea que se conecten aquí en la liga de Zoom, que les compartimos en el chat también, se pueden ir sumando aquí a la sesión, así como Trini, que ya anda por acá. O desde el chat vamos viendo dudas. Y me comparte por aquí, Rey, Anafer, otra duda de Araceli, que si el formato que les compartimos lo pueden usar en sus clases y si es necesario otorgar algún crédito para usarlo. No, bueno, la primera pregunta es si lo pueden usar y la segunda es no es necesario que nos otorguen ningún crédito a Araceli. Úsenlo con toda libertad, adáptenlo como a ustedes les parezca mejor. También la idea es que se lo lleven, lo prueben y nos escriban a Rey y a mí, ya sea para Los quieren decirnos, invitar, también estaría muy bien. ajá, también pero, para estar por pero ahí. sí. O sea, al final esto es una propuesta. O sea, por ejemplo, no será lo mismo lo que se les pida, no sé, a un estudiante de teoría del derecho en primer semestre, que es como para irle generando que conozca los conceptos jurídicos fundamentales, por así decirlo, que a, no sé, cuando estén estudiando personas y familia, pues ir viendo cómo el derecho de familia ha sufrido una transformación absoluta a partir de sentencias de la Suprema Corte. Ahí se les pedirá otra cosa, ¿no? Entonces, ustedes lo tendrán que adaptar en función de qué esperan que el estudiante aprenda de una sentencia. O habrá sentencias en donde, de amparo, por ejemplo, donde a ustedes lo que les interesa es cómo abordó la Suprema Corte el tema del interés, o qué fue lo que resolvió en el fondo del asunto por una posible violación a derechos humanos. Por eso esto es tan moldeable, porque atiende también a las necesidades de qué es lo que se espera que los estudiantes y las estudiantes aprendan. Bueno, aquí les volvemos a poner el código QR que Anafer me está escribiendo por ahí que lo pidieron. Muchas gracias, Anafer, por compartirnos las dudas que traen. Entonces, bueno, aquí les dejamos el código QR. De nuevo les pedimos accedan a la carpeta compartida, descarguen una de las sentencias, descarguen el formato y llénenlo. Para esto damos media hora, Reinaldo y yo, es decir, tengo 12:42. Volvemos una 10 bueno, Reinaldo y yo aquí volvemos una 10 para entablar el diálogo y para saber cómo les fue, ¿no? Y de nuevo la invitación a que se unan aquí a la sesión de Zoom. Les vamos a volver a compartir la liga para que se sumen, así como Trini que ya anda por acá. Entonces, bueno, una 10 nos volvemos a conectar, Reinaldo y yo aquí. Me voy a ausentar unos minutos, pero ahorita regreso. Sí, dale, dale.
Hola, y bueno, de nuevo nada más para quienes tengan todavía alguna duda, ahorita estamos en el espacio en el que ustedes van a leer uno de los documentos y tratar de llenar el formato es decir, hacer el ejercicio, es este espacio de alrededor de media hora. Entonces les pedimos que se dirijan a la carpeta compartida donde están las 5 lecturas, descarguen cualquiera de estos 5 documentos de los PDFs, descarguen el formato para taller, lean la sentencia y vayan llenando el formato y a la 1:10 Reinaldo y yo volvemos por acá para saber cómo les fue y qué retos encontraron o qué les pareció hacer el ejercicio. Igual si tienen dudas nos las pueden poner en el chat o por acá o por aquí andamos. Y bueno, de nuevo, la invitación a que se sumen a la sesión aquí con nosotros. Sabemos que andan por ahí, pero para sentirles más cerca acá en la sesión de Zoom. Creo que cerraríamos entonces nada más con al final sus comentarios y eso y nada más pasarles las ligas donde pueden descargar sentencias, ¿no? Para sus clases. Sí, que solo hay con lo de la dirección, ¿no, Rick? Que tú traías así del tribunal. Aquí. O sea, lo que hiciste fue mandar la liga para que se sumen al Zoom. O sea, Sí. aquí con nosotros. Ah, mira, alguien entró. Ana Fer. Aquí. Hola, Ana Fer. Hola, ¿cómo están? Está súper interesante la actividad, ya la estoy tratando yo también de hacer, entonces si tengo cualquier duda, aquí me puedo dirigir, ¿verdad? Sí, porfa, gracias. Excelente.
Dulce, Araceli, bienvenidas también. Muchas gracias por acompañarnos acá. La liga para la carpeta, Dulce, ¿es la que te refieres? Aquí te va. Ay, perdón, te la mandé a Araceli. No. Perdóname, déjame, lo pongo aquí para todos. Aquí está. Ya les compartí en el chat también aquí en Zoom la liga. Y ahora sí. Y bueno, ahorita al final Reinaldo y yo les damos algún dato de contacto también para quienes quisieran continuar igual la conversación posterior a este congreso, del congreso SEA. Fátima, bienvenida también por acá. Gracias por conectarte aquí a la sesión. Sam, bienvenida también acá, qué padre tenerte aquí.
Oye, Pedro, por aquí ando, nomás estoy sacando algo de la chamba, cualquier cosa lo Sí. Sí, no, adelante, Rey. Vamos. Ya volví. Quedan unos 7 minutos todavía antes de regresar. Perfecto.
O sea, y por ejemplo, también pensando en el ejemplo que les pusimos, cómo una misma sentencia se puede usar. O sea, también el punto de vista, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, si yo soy profesora de derechos fundamentales y quiero hablar del derecho de petición, es un buen ejemplo, pero soy profesor de derecho electoral también, ¿no? Porque ahí también podemos ver un poco el tema de órganos técnicos, órganos jurisdiccionales, quién debería tener la decisión para ciertos temas, ahí se puede hablar desde el tema de la deferencia de la autoridad jurisdiccional a la autoridad administrativa. Si quiero hablar un poco del fenómeno de desplazamiento interno forzado, también está muy bien. Entonces ahí hay tres maneras distintas de leer y abordar la sentencia en función de las necesidades de cada curso, de cada clase. Sí, yo creo que más estas que son como relevantes y que las tienen ustedes ahí en el sitio, Rey, como que da, como tú dices, da mucho para muchos lados. Entonces, sí, este es un buen punto que tocas aquí con esto. Sí, que hay sentencias que se prestan más que otras, ¿no? A lo mejor el problema jurídico de fondo no era tan complejo ni siquiera, pero de lo que se puede sacar de ahí, inclusive yo diría, bueno, o sea, en este momento no se dice, pero vamos a analizar el voto de la minoría, porque la minoría sostuvo que sí se debió asumir jurisdicción en plenitud, tal vez sí debió haberlo hecho, y ahí empiezas un debate de cuál es el alcance de las decisiones de los jueces, si pueden sustituir a la autoridad administrativa especializada, por qué, ¿no? Sí. Estoy pensando si los textos del libro de voto en contra se podrían analizar también con esta parte igual. Pues a partir de la sentencia, tal vez, haciendo el contraste, estaría muy bien. Como ver. Un muy buen libro, si lo traía por aquí, pero bueno, igual al final. Bueno, ya en 4 minutos ya volvemos por acá. Déjame, ahí vengo, Rey, aquí, ahorita vuelvo. Aquí me quedo.
Listo, tenemos ya una 10. Bueno, nada más, entonces retomamos aquí esta parte de la sesión y saber de entrada si alguien de quienes se han conectado por aquí en la sesión de Zoom quisiera compartirnos, pues en general cómo les fue con esta identificación de partes, se les facilitó, ¿no? ¿Qué les pareció? Sí, Trini. Sí. Adelante. Gracias, Pedro. Bueno, yo quería compartir de la sentencia que identificamos como la número 5 sobre el tema de el impacto ambiental y la tala de los manglares en la laguna del Carpintero en Tamaulipas. Creo que hubo dos momentos en los que sí tuve ciertos problemas debido a que era una lectura muy rápida, entonces fue también muy superficial. Entonces, el primer tema fue identificar, por supuesto, a las partes. O sea, sí existía la identificación del promovente, pero no de la parte demandada, que en este caso la autoridad responsable, más adelante se identifica que es el ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, que fue la que aprobó la construcción de este parque ecológico. Ok. Entonces, eso fue al principio, de que no logré identificar primeramente la autoridad responsable, ya después con la lectura sí. Y la segunda, también identificar el estudio de fondo, es decir, el extracto central, el extracto autoral de la sentencia, que es la que le da la razón a una u otra parte. Muy bien. En este caso, pues yo identifiqué que era sobre el interés legítimo, debido a que el asunto era sobre que se había sobreseído el amparo por falta de interés. Y el punto central era: la Corte considera que el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental depende de la situación especial que guarda la persona o comunidad con el ecosistema. Y eso es todo. Correcto. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias, Trini. ¿Alguien más que esté aquí en la sesión, o ya si quieren en el chat también comenzar por ahí a poner comentarios de cómo les fue usando el formato, sintieron que sí les ayudó o no, y si creen que fue una forma como conveniente de llevarlo? Igual nada más comentar brevemente lo que señaló Trini es muy importante, porque esta sentencia, partiendo de en qué clase se puede utilizar, por ejemplo, es una clase que perfectamente se puede usar, no sé, en una clase de Derecho Medioambiental, puede aplicarse en una clase de Derechos Humanos y en una de Juicio de Amparo. El tema del interés es fundamental en esta sentencia y es lo que da puerta para que la Corte diga, ¿sabes qué? El juzgado de distrito no debió sobreseer la demanda de amparo, ¿no? Entonces, a lo que voy es como una misma sentencia te puede servir para abordar muchos temas, y en función de eso, pues es el énfasis que vas a poner en la instrucción de la actividad, ¿no? Y como dijo Trini, muchas veces encontrar estos elementos no es lineal, o sea, los vas a ir encontrando en distintas partes de la sentencia. Lo importante es que cuando la lees tengas en cuenta qué es lo que quieres buscar para saber, esto lo voy a conectar acá. Gracias, Rey. Y sí, estoy ahí con esto que mencionas, y yo creo que esa lupa también es la labor del docente o de la docente, quienes estén con esta sesión, ayudarles a identificar con esa lupa que ya comentaba Reinaldo,
dónde puedo identificar las partes, quizá con 2, 3 ejemplos prácticos de decir, bueno, no siempre van a estar aquí, a veces por acá, o en estos casos las partes las puedes identificar de esta manera. Y ese es un rol muy importante de quien esté a cargo de la sesión, para que después el alumnado o el estudiantado pueda ir, como ahorita, pues haciendo el ejercicio práctico, decir, ah, sí, ya identifiqué aquí o acá. Entonces, bueno, les ponían por aquí en el chat unas preguntas, que era qué les pareció, qué podría fortalecerse también de la actividad, cómo lo plantearían ustedes en clase, hay algún elemento que quitarían o añadirían, y qué sentencia se les viene a la mente que sería bueno estudiar. Es decir, a lo mejor ya viendo el ejercicio ustedes pensaron en alguna sentencia y dijeron, ah, esta sentencia para mi clase donde vemos este tema o este otro tópico. Entonces también es la idea de esta última parte del diálogo, como abrir y decir qué se podría fortalecer. Y algo interesante también que creo que en algún punto lo platicamos Reinaldo y yo es qué puede surgir a raíz de sesiones como estas, donde decimos al estudiantado cómo entrar al estudio de sentencias, un seminario de estudio de sentencias en la escuela, una clase especial donde un grupo de estudio de sentencias, algo no tan complejo quizás y que les pueda ayudar, algo dirigido incluso por ellas y por ellos mismos, donde digan, pues vamos a hacer aprovechando que son los 10 años de la reforma de derechos humanos, hacer este estudio, ¿no? Sentencias relevantes con esta metodología, irla siguiendo. Igual esta actividad no necesariamente es un tema como dijo Pedro, es más importante adquirir la habilidad que hacer tal vez una evaluación muy estricta. En el sentido de, bueno, tal vez sería bueno ir fomentando la práctica, ¿no? Más que sea una evaluación muy estricta, sobre todo por las distintas maneras que uno puede leer una sentencia, cuáles son los temas que más te pueden interesar, porque una sentencia se puede manejar 3, 4, 5, 6 temas. Por acá nos comentan, Marcos comenta en el chat que el formato tiene una estructura que ayuda a razonar lógicamente la controversia judicial. Sí, Marcos, ahí con el tema. Y María Antonieta sugiere, es una buena sugerencia, un club de lectura de sentencias. Y sí, digo, entonces podemos posicionarnos en estos escenarios, de decir, yo como profesorado puedo apoyarles a que hagan la sesión y a raíz de eso el estudiantado tomar el rol aquí o incorporarlo dentro de mis clases como algo al inicio. Sí. Nada más, Pedro, no entendí el primer comentario o no escuché bien. Que decía Marcos Palafox que el formato tiene una estructura que ayuda a razonar lógicamente. Claro. Y es que ahorita les pusimos sentencias muy buenas en el sentido de que están muy bien estructuradas. No necesariamente la regla. Lo cual, por eso también la importancia de este ejercicio, porque así puedes, digamos, entre comillas, traducir una sentencia con un formato cero amigable a una manera más fácil de entenderlo. Bueno, no sé si no hay más comentarios, quizá ir entonces ya para el cierre. Reinaldo, por aquí traías tú unos recursos, ¿no? Que querías compartir de, bueno, tenemos el cómo a lo mejor, pero ¿dónde podemos acceder más sentencias, Reinaldo? Sé que tú tienes como mucha experiencia ahí. Y también si alguien por aquí dijera, hay otro sitio, adelante con sumarlo. Sí, igual si quieren, o sea, ahorita proyecto esto y ya después, si alguien tiene algún otro comentario, pues adelante, ¿no? A ver, miren, al final, ¿dónde buscar sentencias? Pues aquí son varios enlaces, ¿no? Estoy pensando la manera de poder, bueno, ahorita los proyectos, no sé si todos, pero algunos, en la carpeta yo creo que puedo subir esta presentación si les viene bien, inclusive pueden usar esta sentencia de ejemplo en sus clases, y este formato y todo lo que hay aquí, úsenlo, si quieren, pero bueno, miren, normalmente uno va, o sea, por ejemplo, tal vez para los primeros semestres sea muy útil arrancar con los resúmenes,
¿no? Que fue lo que les enseñamos para la actividad en esta ocasión. Entonces, ahorita voy a volver a compartir mi pantalla. Esta es la página, a ver, la voy a compartir aquí, si la quieres compartir en el chat de la sesión, del sitio, Pedro. Pero bueno, esta es la página de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte, y aquí lo que se tiene, y que creo que es muy relevante, son, su nombre sí lo indica, resúmenes de sentencias emblemáticas de derechos humanos. Aquí, más allá del tema, que es muy importante, pero lo valioso es, como ustedes ya vieron, que aquí tienes el resumen y tienes la sentencia. Entonces, tal vez para los primeros semestres, uno podría pedir que se enfoquen en, o si es una clase de derechos humanos, tal vez sí nos vamos a enfocar en el resumen. Si es una sentencia, si es una clase, no sé, de amparo o de una cuestión más procesal, tal vez sí irte directo a la sentencia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos el título del asunto, que bueno, sí se parece un poco al nombre del caso, como que no necesariamente es el título del expediente. Y bueno, pues aquí ya encuentran el resumen en no sé cuántas páginas, en 8 páginas, es una sentencia un resumen muy corto, y la sentencia, que bueno, aquí ya podrían revisarla a mayor, con mayor vista, ¿no? Aquí mismo en la página de la Suprema Corte hay resúmenes, pero también hay un compilado de sentencias que ya están señaladas de manera temática. Entonces, ya relevancia de derechos humanos, si necesitan un asunto relacionado, no sé, con libertad de expresión, se van para acá y acá van a tener un catálogo enorme de sentencias que ya incluye el dónde encontrarla, bueno, el número de expediente, cuál es el tema y una breve sinopsis, y ya te vas a la sentencia. Ahora, estas son al final una compilación, ¿no? Si lo que queremos es revisar, perdón, aquí ya estoy en otra cosa. Si lo que queremos es revisar sentencias tal cual dices, oye, hay una sentencia que me interesa y aquí tengo el número de expediente, pero no está en tu base de datos. Bueno, te vas a esta liga, que es en la página de la Suprema Corte, si quieren hacerlo desde un inicio, te vas a la página, te vas a donde dice sentencias y datos de expedientes, y aquí pues lo puedes encontrar. Vamos a suponer que lo que yo quiero es encontrar la contradicción de tesis 293-2011. Entonces me voy, contradicción de tesis, ok. Aquí voy a poner el número de expediente 293, diagonal 2011. Buscar. Y aquí ya lo tengo. Y aquí ya puedo descargar la sentencia. Esto, si quieren, ni busquen las ligas ahorita, compartimos la presentación donde vienen en la carpeta. Y aquí ya pueden descargarla, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Bueno, está también el ejemplo que les pusimos hoy fue del Tribunal Electoral. También pueden encontrar las sentencias del Tribunal Electoral. Y aquí ya más bien sería un tema de lo mismo, buscar, ¿no? Por ejemplo, aquí te viene por órgano del Tribunal Electoral, o si necesitas encontrar el rubro en específico, no sé, JDC, el que pusimos hoy era 366-2018, vamos a ver qué tal. Y aquí, bueno, ahorita cosa de buscarlo, ¿no? Pero este es un buscador un poco menos intuitivo, pero cosa de buscarlo, y si no, nos vamos a sala especializada, sala superior, y ahí vamos descartando. Es el año 2018, a ver si en una de esas ya salió por aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, y aquí ya lo puedes ver, y ya te manda de hecho, esta es la sentencia que revisamos el día de hoy. Ahora, si quieren revisar algo a nivel internacional, que también es muy importante, está desde luego las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, nos vamos aquí, lo mismo, entramos a la liga que les voy a compartir, y ya aquí encuentran, por ejemplo, si yo quiero específicamente la sentencia sobre México, le pongo México, y ahorita que cargue, van a aparecer pues todos los 14 resultados, ¿no? Entonces ya dependiendo de la sentencia que yo quiera. Y también la Corte Interamericana, por ejemplo, aquí en el caso Atenco, tiene sus propios resúmenes. Estas sentencias son mucho más complejas y abordan muchos más temas y son mucho más largas.
tal vez sea un poco difícil con algunas sentencias de la Corte Interamericana de realizar este ejercicio, pero aquí hay un resumen y aquí hay algo con lo cual también se puede iniciar. Pero bueno, esos son, bueno, y por supuesto esta nueva herramienta que la quería dejar al final, es el nuevo buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está increíble, de verdad utilícenlo. Mira, aquí vienen sentencias, votos, tesis, acervo bibliográfico, ordenamientos, acuerdos generales, o sea, aquí vienen todas las sentencias, no sé, lo que sea, si ustedes quieren, vamos a buscar, no sé, qué asunto queremos, queremos una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Queremos buscar, la que sea, y aquí ya la tenemos. Y aquí ya podemos verla. Entonces, con que tengan el número de expediente, ya saben que la van a encontrar aquí. Y ya, de mi parte sería todo. Gracias, Rey. Y si esta parte se las vamos a compartir en la carpeta, por ahí había participantes incluso que ya nos estaban comentando que tenían sentencias en materia fiscal. María Antonieta nos decía que ella tiene algunas que pudiera compartir también. Y bueno, yo creo que sería interesante, ¿no?, armar algún grupo de estudio de sentencias, quizás a raíz de experiencias como esta. Reinaldo y yo, por ahí, no sé si en el Congreso tengan nuestros datos de contacto, pero bueno, creo si no, que justo acaban de subir un, no sé si en Facebook también, pero por lo menos en Twitter, compartieron ahí un tweet con nuestros usuarios, por ahí nos podrían contactar. No sé si también dejar algún correo por ahí, o igual lo podemos poner en la presentación. Sí, en la presentación les añadimos nuestros correos, Reinaldo y yo, para quienes quisieran seguir la conversación y ver de qué manera podemos colaborar. Y esta última parte de los buscadores y de los recursos también estaría interesante incluirla quizá como parte del cierre de la sesión que hagan para leer y estudiar sentencias, porque a raíz de esto pueden hacer un interés genuino en el estudiantado, decir, bueno, ahora quiero yo dedicarme a buscar sentencias de las áreas que a mí me interesan, con estas herramientas que compartía Reinaldo aquí, puede darse esa búsqueda por parte del estudiantado. Pero bueno, nada más, no nos queda más que cerrar, agradecerles a quienes se conectaron aquí a la sesión y estuvieron por aquí en la sesión del Congreso. Y bueno, subimos a la carpeta de Drive nuestros datos ahí en la presentación para quienes quisieran contactarnos por ahí. Claro. Cualquier duda que tengan, a dónde lo subieran. No, que nos pregunta Dulce que dónde subimos la... Les compartimos por acá si quieren otra vez la presentación y ya como un último, aquí está. Aquí está nueva cuenta, el código QR, y por aquí en el chat pongo la liga, porque ya nos dijeron que nos quedan 2 minutos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Aquí está Dulce. A todas y todos, cualquier cosa, ahí nos buscan. Listo. Entonces, ya. Aquí está Luis. No sé si cerramos, Luis, o nos desconectamos o... Alguien entró a la sala, no sé si, a ver, vamos a admitir por si nos quiere preguntar algo antes de que cierren. Hola, ya nos van a cerrar el Zoom, pero no sé si nos querías preguntar algo o algo así. Creo que ya no hubo tiempo. ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde lo seguimos? Bueno, mira, aquí te dejo mi Twitter yo. Para mí es mucho más sencillo revisar cualquier cosa por ahí. Listo, entonces dejo la sesión por acá, Rey, y ya lo ves. Ok, para entonces vaya a entrar. Pero entonces, ¿ya nos salimos? ¿Sabes? Que no supe. Si nos queda un minuto, no sé. No. Sí, porque no sé, creo que Luis en otro tema. Pero sí, se me hace que ya cerrar aquí. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.